Hola a todos, bienvenidos a Sueños Reales. Hoy les traigo una historia que nos recuerda que a veces los secretos más profundos se guardan en los lugares más insospechados. Una historia que cambiará tu perspectiva sobre el significado de la familia. Prepárense, porque esta historia está llena de giros inesperados que te dejarán sin aliento. El día que encontré la caja, no tenía ni idea de que mi vida cambiaría para siempre. No sabía que iba a descubrir un secreto que mi familia había guardado durante más de 60 años. No sabía que iba a encontrar una verdad que toda la familia había decidido enterrar en el silencio. Todo comenzó cuando mi abuela falleció. No fue repentino. Lo vimos venir durante meses. El cáncer la consumía lentamente, arrebatándole fuerzas día tras día. Pero cuando finalmente llegó ese momento, cuando pusieron el cuerpo en la tierra roja del cementerio de nuestro pequeño pueblo, sentí que algo de mí se desmoronaba también. Ella no era solo mi abuela, era la base de todo lo que yo conocía. Era la que sostenía a la familia con sus manos sabias. Mi nombre es Carlos, tengo 32 años, soy contador en la ciudad. Tengo una vida construida sobre rutinas y números que tienen sentido. Pero ese día, cuando regresé a lo que siempre fue mi refugio, la casa de la abuela Rosa en las afueras de Guadalajara, comprendí que los números no lo explican todo. La casa olía como siempre, a flores secas que guardaba en frascos de vidrio, a café viejo que dejaba en la estufa y a esa fragancia francesa que abuela usaba desde que tengo memoria, pero ahora estaba vacía. Sus pisadas no resonarían más en esos pasillos de madera gastada. Sus manos no tejerían más en esa mecedora junto a la ventana. Su risa no llenaría más esos cuartos. Mi tía María me encargó de ordenar sus cosas. «Eres el mayor de los nietos», me dijo con los ojos rojos de tanto llorar. «Tu abuela siempre confió en ti. Ella decía que tenías el corazón más puro de la familia». Comencé en el dormitorio, aquel que había sido sagrado durante mi infancia. Ropa vieja cuidadosamente doblada, fotografías amarillentas en marcos de madera, cartas atadas con listones de seda que ya casi se desmoronan. Cada objeto me golpeaba con un recuerdo. Aquí estaba el chal blanco que usaba en invierno cuando se sentaba en el patio. Allá el espejo antiguo donde peinaba su largo cabello blanco con la paciencia de alguien que no tiene prisa. Encontré sus libros de oraciones, sus collares de abalorios, las fotos de todos sus nietos colocadas en lugares especiales. Todo hablaba de una vida dedicada a la familia, una vida que parecía perfecta, ordenada, sin secretos. Pero fue cuando moví el armario de caoba para limpiar detrás de él que mis dedos tocaron algo duro. Una caja de madera, antigua, con incrustaciones de nácar en las esquinas. No era grande, cabía perfectamente en mis manos temblorosas, pero pesaba como si cargara siglos de historia sin contar. La limpié del polvo cuidadosamente y la llevé a la cama. Mi corazón aceleró sin saber exactamente por qué. Había algo en esa caja que prometía revelar verdades. Dentro encontré fotografías que nunca había visto, en blanco y negro, antiguas. Mi abuela de joven, radiante con un vestido blanco de punto, con un hombre que no era mi abuelo. Un hombre de ojos claros, sonrisa que podría romper corazones, en una plaza que no reconocía. Su brazo rodeaba la cintura de mi abuela de una manera que mostraba posesión y amor infinito. Detrás de la fotografía, con letra inconfundible de mi abuela, estaba escrito: Rafael, Madrid, 1962. Más de 60 años atrás, años antes de que mi abuelo llegara a la familia. Debajo de las fotos había cartas, decenas de ellas, todas con sellos españoles descoloridos, todas firmadas por Rafael, un hombre que nunca había escuchado en conversaciones familiares, un fantasma del pasado.
Mis manos temblaban mientras abría la primera carta. Tenía la delicadeza de algo que había sido leído 1000 veces. Querida Rosa, cada amanecer me despierto pensando en ti. Estos meses sin verte me están matando lentamente, como enfermedad sin cura. Mi padre insiste en que olvide este capricho español. Pero Rosa, tú no eres un capricho. Eres la razón de mis latidos. Eres la razón por la que mi corazón todavía respira. Promete que no me olvidarás, que guardarás nuestro secreto hasta el final, que nuestro amor fue tan real como el cielo que compartimos. Te amo con cada parte de mi ser. Rafael. Volteé la fotografía con cuidado. Ahí estaban sus nombres escritos en la parte trasera, la fecha, el lugar exacto. Una tienda de antigüedades en un barrio madrileño llamado Chueca. Pero lo que me heló completamente la sangre fue lo siguiente. En la parte trasera, con letra diferente a la de Rafael, alguien había escrito con tinta azul: si encuentras esto, sé que es demasiado tarde para todo, pero necesitas saber la verdad. Rosa. Mi abuela había dejado un mensaje para alguien, para mí aparentemente. Continué excavando en esa caja como arqueólogo desenterrando civilizaciones perdidas. Más cartas, docenas, una mención específica de un hijo. Otra carta fechada en 1963 donde Rafael escribía con desesperación: Rosa, me dicen que espere, que esto es locura de juventud, que pasará. Pero lo que crece en ti es nuestro. Es parte de nosotros dos. Es la prueba de que existimos. Lucharé por ustedes. Te lo prometo con mi vida. ¡Un hijo! Mi abuela había tenido un hijo con este Rafael, un hijo que nunca fue mencionado en reuniones familiares. Mi abuelo había llegado a España en 1960 como trabajador emigrante. Se suponía que era el único amor verdadero de mi abuela. Se suponía que habían estado juntos desde siempre, pero aquí estaba la verdad, guardada en una caja debajo del armario durante más de 6 décadas. Encontré un documento oficial, un certificado de nacimiento con el sello de las autoridades madrileñas, fechado el 15 de marzo de 1964. El nombre: Felipe González Guzmán, hijo de Rafael Martínez López y Rosa Guzmán Flores. Lugar de nacimiento: Hospital Provincial de Madrid, España. Mi tío Felipe. O bueno, mi tío desconocido, porque Felipe nunca fue mencionado en ninguna conversación familiar importante. Nunca vimos fotos de él en reuniones de Navidad, nunca escuché su nombre en las historias que mi abuela contaba. El siguiente documento era un acta de adopción oficial, fechada en 1965. Mi abuelo, Juan Guzmán Morales, había adoptado legalmente a Felipe como su hijo. Los papeles mostraban que la adopción fue realizada en México, en la Ciudad de México, en un tribunal que ya no existe. Entonces, mi abuela se había ido a España, había conocido a Rafael, había quedado embarazada, había dado a luz a Felipe en un hospital madrileño y luego regresó a México. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué dejó a Rafael? ¿Por qué dejó al bebé? Las últimas cartas de Rafael daban pistas desesperadas. Estaban fechadas en 1965, 1966, 1967. Cada vez más desesperadas, más rotas, más perdidas. Rosa, no entiendo nada. Me dijiste que regresarías en septiembre, que traerías a Felipe, que construiríamos una vida juntos en Madrid, que buscaríamos un apartamento pequeño en Malasaña. Han pasado meses ahora. He esperado en la estación de Atocha cada día como un loco. He escrito a tu familia en México docenas de veces. Nadie me contesta. Tus hermanas no responden mis cartas. ¿Qué pasó, Rosa? ¿Cambió tu corazón? ¿Me engañaste? Y luego, en 1968, la final. Hoy dejo de escribir.
No puedo seguir viviendo en esta agonía que me consume cada día. No puedo seguir esperando en estaciones vacías. No puedo seguir soñando con un futuro que nunca llegará. Si algún día lees esto, Rosa, quiero que sepas que nuestro hijo es lo mejor que me pasó en la vida. Es lo más puro que he conocido. Espero que le des todo lo que no pude darle. Espero que sea feliz, que sea fuerte, que sea mejor que yo. Pero no puedo esperar más. El dolor es demasiado. Adiós, amor mío. Fuiste mi luz en la oscuridad. Lamento no haber sido suficiente. Esa fue la última carta. Una nota de despedida que sonaba como un adiós definitivo. Mi teléfono vibró. Era mi tía María. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó de pasada, como si fuera una pregunta sin importancia. Casi solté el teléfono de mis manos temblorosas. Sí, dije lentamente, calculando mis palabras. Tía, necesito hacerte una pregunta muy importante. ¿Quién fue Felipe? El tío Felipe. ¿Quién fue exactamente? ¿Qué fue de él en la vida? Silencio absoluto al otro lado de la línea. ¿Quién te habló de Felipe?, preguntó mi tía. Su voz cambió completamente de tono. Se volvió cautelosa, vigilante. Encontré cosas aquí. Documentos, fotos, cartas. Tía, ¿qué pasó con Felipe? Escuché un suspiro profundo, como si ella hubiera estado guardando aire en los pulmones durante años. Tu abuelo te lo pudo haber dicho hace muchos años, Carlos, pero tu abuela le pidió que guardara el secreto. Ella llevó esa carga toda su vida como una cruz invisible. La voz de mi tía temblaba. Felipe es tu tío, pero no es hermano de tu abuelo Juan. Era su hijo adoptivo, y de la abuela Rosa. De la abuela Rosa y Rafael, un amor que existió antes que tu abuelo llegara. Entonces era cierto. Completamente cierto. Mi abuela había guardado este secreto durante 60 años. Había vivido una doble vida. ¿Dónde está Felipe ahora?, pregunté con urgencia. En Madrid, respondió mi tía. Nunca lo conociste porque tu abuela decidió separarse de él cuando se casó con tu abuelo. Fue una ruptura completamente limpia y definitiva. Felipe creció en Madrid, en un orfanato después que tu abuela se fue. Luego fue adoptado por una familia madrileña. Tu abuela siempre supo de él, pero decidió mantener distancia. Dijo que era lo mejor para todos. ¿Lo mejor?, casi grito en frustración. ¿Lo mejor era abandonarlo? ¿Dejarlo crecer sin conocer a su verdadera madre? Carlos, ¿no entiendes cómo eran esos tiempos? Eran otros tiempos completamente diferentes. Tu abuela estaba en una situación imposible. Su familia estaba aquí, en México. Rafael no tenía dinero para mantener una familia. Tu abuelo era una salida, era seguridad económica, pero vino con un precio altísimo. Nunca reconocer a Felipe, nunca traerlo a México. Fue el trato que tu abuelo demandó. Me perdí en mis pensamientos. Mi abuela, la mujer que siempre predicaba sobre la familia, sobre la importancia de estar juntos, había sacrificado a su propio hijo por seguridad financiera y llevó ese peso silenciosamente durante toda su vida. ¿Abuela nunca trató de contactarlo? ¿En todos estos años?, pregunté. Una sola vez, respondió mi tía. Cuando tu abuelo murió, hace 10 años exactamente, tu abuela fue a Madrid. Estuvo allá 2 semanas completas. Vio a Felipe. Habían pasado más de 30 años desde que lo abandonó en ese orfanato. Nunca nos dijo qué sucedió en ese encuentro. Solo regresó. Se encerró en su cuarto durante 3 meses enteros y nunca más volvió a mencionar a Felipe. Pero creí que dejó algo guardado para después. Las últimas semanas de su vida, abuela repetía un nombre una y otra vez. Felipe, Felipe, como si lo estuviera llamando desde el otro lado. Mi pecho se sintió apretado, mis pulmones sentían que no podían respirar adecuadamente. Mi abuela se había ido a este mundo cargando un arrepentimiento que nunca pudo expresar completamente. Colgué el teléfono y miré nuevamente la caja sagrada.
Busqué más a fondo en el fondo de la madera. Envuelto en una tela delicada de seda, encontré un anillo, viejo, de oro puro, con una piedra azul profundo. Grabado en el interior, Rafaela Rosa, siempre. Y debajo de todo esto, en el fondo absoluto, una carta. Una que nunca había sido enviada, una que había sido escrita recientemente. Mi abuela la escribió semanas antes de morir. La letra temblorosa pero deliberada y clara. Para Felipe, si alguna vez esto llega a tus manos, soy tu madre. Aunque te abandoné, aunque pasaron 60 años sin que cuidara de ti, aunque el mundo nunca supo que existías entre mis brazos, soy tu madre. Siempre seré tu madre. No sé si esta carta te llegará alguna vez, probablemente no, pero necesitaba escribirla de todas formas. Mi vida fue construida sobre una mentira gigantesca, un secreto que me pesó cada segundo de cada día. Cuando conocí a Rafael, el mundo se detuvo completamente. Era joven, estaba asustada, pero lo amaba con la totalidad de mi ser. Cuando supe que vendría un bebé, pensé que era lo más perfecto del universo, que sería suficiente esperar, que todos estaríamos juntos. Pero entonces llegó tu abuelo Juan, con su promesa de seguridad, de futuro, y fui débil, fui cobarde. Te dejo el anillo de tu padre. Quiero que lo tengas. Quiero que sepas que fuimos reales. Esa noche no pude dormir. Pasé horas en la oscuridad mirando la caja, mirando las fotografías de mis abuelos jóvenes, de Rafael y Rosa, de un amor que fue sacrificado en el altar de la seguridad económica, de una familia que fue desgarrada por decisiones que nadie se atrevió a cuestionar. Pero también miraba el anillo y la dirección que mi abuela había anotado con su letra temblorosa. Una calle en el barrio de Chueca, Madrid, el mismo barrio donde todo comenzó 60 años atrás. Y pensaba en Felipe, un hombre que existía en el mundo, que probablemente no sabía nada de esto, que llevaba un nombre que le dieron en un orfanato, que cuidaba antigüedades en un museo madrileño, probablemente sin saber que él mismo era el más preciado de las reliquias olvidadas. ¿Cuánto más tiempo podía guardar este secreto? ¿Cuántos años más podía permitir que Felipe viviera sin saber la verdad de su origen? Al amanecer tomé mi teléfono y busqué en internet. Felipe González Guzmán, Museo, Madrid. Los resultados aparecieron como si el universo quisiera hacerme las cosas fáciles. Ahí estaba, Felipe González, conservador de antigüedades en el Museo Reina Sofía. Una foto de él en la página del museo. Un hombre de 62 años, de cabello gris, con los mismos ojos claros que vi en las fotografías de Rafael, los mismos ojos que veo en el espejo cada mañana. Mis manos temblaban mientras hacía clic en su perfil. Había una descripción. Especialista en antigüedades medievales y modernas. 35 años de experiencia en conservación y restauración. Apasionado por preservar la historia. 35 años. Desde que era un niño en el orfanato. Encontré un correo de contacto. contacto.felipegonzalez@museoreinasofia.es. Pasé 3 días escribiendo ese correo. Borraba, reescribía, deletreaba cada palabra como si fuera una sentencia de muerte. ¿Cómo le dices a un extraño que es tu tío? ¿Cómo le dices que su madre lo abandonó? ¿Cómo le dices que tienes pruebas de una vida que él nunca supo que existía? Finalmente, escribí. Estimado Felipe, mi nombre es Carlos Guzmán Gómez. Soy de México. Creo que soy tu sobrino. Hace poco encontré algo en la casa de mi abuela Rosa que acababa de fallecer. Encontré cartas, fotografías, un certificado de nacimiento. Encontré la verdad sobre ti. No sé si esto te sorprenderá o te molestará. Probablemente ambas cosas, pero creo que tienes derecho a saber. Creo que mereces saber de dónde vienes. Si estás dispuesto a hablar, me gustaría mucho hacer un viaje a Madrid.
Tengo cosas de tu padre, tengo cartas de tu madre, tengo el anillo que él te dejó. No sé si quieras saber nada de esto, pero necesitaba intentarlo. Carlos. Presioné enviar a las 3 de la mañana. Mi dedo tembló sobre el botón. 1 hora después, cuando creía que no habría respuesta, me llegó un correo. El asunto decía: ¿quién eres realmente? Carlos. No sé si esto es una broma, no sé si estoy en peligro, pero las palabras que escribiste sobre mi madre, sobre Rosa, nadie las conocía excepto yo. Cuando era niño en el orfanato no tenía nada, pero en mis registros estaba escrito: hijo de Rosa Guzmán Flores y Rafael Martínez López. Esos eran los únicos nombres que tenía. Crecí preguntándome quiénes eran, por qué me dejaron. Un día, hace 10 años, una mujer entró al museo donde trabajo. Pedía hablar conmigo específicamente. La reconocí sin saber cómo. Era como mirar un espejo antiguo. Me dijo que era mi madre, que lo sentía, que había vivido una vida de mentiras. Lloramos juntos durante 2 horas en la sala de restauración, rodeados de antigüedades silenciosas. Me dejó un número de teléfono, me dijo que la llamara cuando estuviera listo. Nunca llamé, tenía miedo de que desapareciera de nuevo. 1 semana después, mi abogada me llamó. Me dijo que mi madre había fallecido, que me había dejado algo en su testamento, pero nunca recibí nada. Leí la carta de la abuela en voz alta. La carta que ella escribió días antes de morir. Cuando llegué a la parte donde se disculpaba, Felipe lloraba de una manera que no había llorado en 60 años. Lloraba como un niño que finalmente había encontrado a su madre, incluso si era demasiado tarde. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo Felipe cuando pudo hablar. Que cuando vino hace 10 años, yo estaba tan asustado, tan furioso, que casi no le dije nada. Casi la echo del museo. Pero sus ojos suplicaban perdón. Así que la escuché. Y ella me habló de tu abuelo, de cómo fue una época diferente, de cómo ella creía que era lo mejor para mí. No la perdoné completamente ese día, pero la entendí. ¿La viste llorar?, pregunté. Todo el tiempo. Dijo que había pasado toda su vida buscando una razón para vivir con paz y que la había encontrado cuando me vio a los ojos. Dijo que yo era su razón, que yo siempre había sido su razón. Pasamos toda la semana en Madrid. Felipe me mostró la ciudad, el orfanato donde creció, la escuela donde aprendió a amar las antigüedades, la casa de la familia que lo adoptó. Cada lugar era una historia. Pero lo más importante fue la noche antes de que me fuera. Felipe me llevó a su apartamento, un lugar lleno de antigüedades, de historia. En la repisa de la chimenea había una fotografía que yo no había visto. Mi abuela y Felipe, abrazados en el museo, ambos sonriendo como si el mundo no existiera. Ella me dejó esto en el testamento, dijo Felipe, y una carta. Quiero que la leas. La carta estaba sellada. Decía: para Felipe, mi amor, mi pena, mi alegría. No la he abierto, confesó Felipe. He tenido miedo de lo que dice, pero creo que ahora, contigo aquí, puedo. Abrimos la carta juntos. Mi amor. Si estás leyendo esto, significa que me he ido. Significa que no pude decirte en persona lo que necesitaba decirte todos estos años. Eres la razón por la que el cielo es azul. Eres la razón por la que sigo respirando cada día. Aunque no criaste mis manos, aunque no escuchaste mis historias de niño, eres mi mayor obra maestra. El mundo me hizo elegir entre seguridad y amor, entre tener un futuro económico o arriesgar todo por un hombre que no tenía nada. Elegí seguridad y pasé 60 años arrepintiéndome. Pero cuando finalmente te vi,
comprendí que tú no fuiste un error, fuiste la mejor cosa que hice. Creciste sin mí y aún así eres hermoso, eres fuerte, eres bueno, eres todo lo que podría haber sido si hubiera sido lo suficientemente valiente. Te dejo todo lo que tengo. No es mucho dinero, pero es lo que pude ahorrar. Quiero que viajes, quiero que veas el mundo, quiero que vivas la vida que yo no pude vivir por tener miedo. Te amo, Felipe, siempre te amé, incluso cuando no estabas. Tu madre, Rosa. Felipe no habló durante 1 hora, solo sostuvo la carta como si fuera lo más frágil del universo. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo finalmente, que cuando era niño soñaba que alguien vendría por mí, soñaba que mi madre regresaría. Pasé los primeros 16 años de mi vida esperando, y luego dejé de esperar. Construí una vida buena, pero vacía de algo que no podía nombrar. Y entonces ella llegó, 60 años después, y de repente, todo tenía sentido. Antes de irme, Felipe me regaló algo, una fotografía nueva, la que tomamos juntos en la plaza donde Rafael y Rosa se conocieron, donde todo comenzó. «Eres mi familia», dijo Felipe. «Aunque llegue tarde, eres mi sangre, mi tío, mi hermano, mi conexión con ella». Cuando regresé a México, compartí la historia con mi familia, con mis tíos, mis primos. Al principio hubo shock, pero luego vino la comprensión. Mi tía María lloró. «Tu abuela siempre dijo que sus mayores arrepentimientos no eran los errores que cometió, sino las verdades que guardó en silencio. Creo que ahora finalmente puede descansar». Ahora Felipe y yo hablamos cada semana, visita México cada año, conoce a la familia que nunca supo que tenía. Y cada vez que viene, lleva el anillo de Rafael. Lo usa en el dedo, como un puente entre el pasado y el presente. La caja de madera sigue en mi apartamento. A veces la abro y releo las cartas, y comprendo que la historia de mi abuela no era una historia de error o abandono, era una historia de amor. Un amor tan profundo que resonó a través de 60 años, cruzó océanos y finalmente reunió a una familia destrozada. A veces cuando pienso en Rafael, en Rosa, en Felipe, me doy cuenta que el destino no siempre es lo que planeamos. A veces el destino es lo que descubrimos cuando finalmente tenemos el coraje de enfrentar la verdad. Y la verdad, aunque llegue tarde, es siempre mejor que el silencio.